Hola, ¿qué tal, gente? Aquí estamos con el proyectito. Ya sé que muchos lo estabais esperando y esta es la versión alfa, pero es lo que hay por ahora. Vamos a ver un poquito el creador de personajes. Es muy sencillo de usar. Podemos seleccionar las piezas del personaje como queramos. Podemos seleccionar los colores. Podemos cambiar los colores a gusto. Y cuando lo tengamos le damos guardar y decidimos qué es lo que queremos guardar. Aquí tenemos todas las opciones. Aquí tenemos todas las opciones que podemos guardar. Tenemos también la base de datos. Una base de datos completita. Con un montón de opciones. Skills, ítems, armas. Configurable con un montón de parámetros. Armadura. Enemigo. El sistema de batalla aún no está hecho. Hacen que esto al menos para nada. Pero ya está hecho. Aquí para poner los tipos de encuentro. Podemos guardar PC, cargarlo. Eventos de batalla con un montón de comandos. Tenemos las condiciones. Fórmulas. ¿Dónde estaba? Tenemos ver, quitar, propiedades, otros. Tenemos diferentes animaciones. No sé, no hay un bloque que funciona. Un montón de animaciones. Hay que configurarlas cuando no están configuradas. Cada una le puedes poner sonido, flashes y movimientos de pantalla. Tenemos los global events. Tenemos los global events. Aquí podemos definir los diferentes tipos de cosas, la base de datos. Diferentes textos. Configuración general. Configuración de vehículo. Música, sonidos. Un sistema de día y noche completo. Señales personalizadas. Otras opciones. Escenas que tiene el juego. Escenas que queremos que precargue. Esto se usa en los mensajes para que te ponga directamente la cara, el nombre, un sonido, directamente con un solo comando, en vez de estar poniendo comandos individuales. Y tiene un sistema de quest que aún no está implementado, pero ya está en la base de datos.
¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el mapa. Tiene aquí diferentes pestañas para crear diferentes eventos. Se crean con doble clic. Podemos editar los eventos. Tenemos lista de comandos. Un montón. Los comandos los podemos poner en favoritos si queremos. Ponemos aquí en favorito. Y ya los tenemos aquí arriba. Acceso directo a los comandos. O podemos filtrarlo directamente por su nombre. Por ejemplo, Open. Ya nos sale todos los comandos que tengan Open. Y funciona también con las descripciones. Por ejemplo, Blacksmithing. Pues Blacksmithing. Todos los comandos relacionados. Esta es la escena principal que vais a encontrar cuando abráis el proyecto. Tiene solo un evento configurado con diferentes parámetros. Tiene un texto aquí, este es el texto inicial que se muestra. Tenemos un montón de comandos, los comandos directamente los podemos abrir con doble clic. O los tenemos aquí arriba que también los podemos insertar directamente. Podemos poner todo el texto que queramos en el mismo mensaje o crear varios mensajes. Podemos formatearlo así como yo lo tengo, con los comandos en cada línea y luego los textos. O simplemente puedes poner los comandos directamente en una línea. Por ejemplo aquí, que tenemos el comando de shake y tenemos aquí el texto. Podemos previsualizarlo en tiempo real desde aquí. Tenemos, por ejemplo, esto es muy útil, lo que voy a mostrar. Mostramos imágenes, el personaje, por ejemplo, el personaje y Visual Configuration. Esta es la pantalla y podemos configurarlo desde aquí para posicionarlo exactamente donde queremos. Aquí tenemos efectos de texto que podemos ver aquí en tiempo real. Aquí tenemos los parámetros para configurarlo. Un montón de opciones que hay aquí. ¿Qué más tenemos? Para crear un mapa. Para crear un mapa, mira, aquí hay un botón. Crear mapa. Ya tenemos un mapa nuevo. O también tenemos aquí un botoncito. Desde aquí podemos crear un mapa. O podemos editar los mapas que ya tenemos hechos. O editar diferentes escenas directamente. Aquí están los diferentes mapas, este es el que hemos creado ahora mismo. Los mapas se crean así, con un script vacío, apuntándole RPG más y podéis rellenarlo como queráis. Aquí podéis poner todas las funciones que queráis si queréis. Y si no, pues lo dejáis así, que va a funcionar igual. En el propio mapa aquí tenemos un montón de configuración inicial. Extraction Event, esto es que podemos incluir eventos de extracción por aquí. Le asignamos un gráfico, lo configuramos y podemos extraerlo si tenemos la profesión aprendida. Este sistema funciona, lo podéis probar si queréis, creando algún evento. Y desde un evento ponéis el comando de
Añadimos un comando. A ver, profesión. Cambiar profesión. Aquí podemos seleccionar la única profesión que hay ahora mismo creada en la base de datos. Y podéis empezar a crear los ítems en el mapa para probarlo. Y los ítems configurados, pues le puedes poner aquí la lista de ítems que te van a soltar cada uno de los que hay en la base de datos. Bastante sencillo. Enemy Spawn, este es el sistema de batalla, pues podemos crear áreas directamente y en estas áreas podemos definir los enemigos que van a salir. También bastante útil. Y las Region Events, estos funcionan como los eventos, pero es un área completa. Cuando entres aquí, pues te puedes reproducir. Puedes activar a los jugadores, los eventos, y puedes activar un evento común cuando entres. ¿Qué más tenemos por aquí? Los mapas tenemos la capa más baja, y aquí son los terrenos. Nos podemos ir a los terrenos, que tenemos un montón, se podría pintar. Luego tenemos un detalle que también es una capa baja, pero para poner detalles sobre la capa esta. Por ejemplo, Grass, ya está puesto. Tenemos el entorno, que está en la misma profundidad que el player y los eventos. A esta capa se le puede poner sombra. Por ejemplo, si nos vamos al Tile Set, pintar, seleccionar propiedades, castear sombra. Vemos aquí que los tiles estos tienen puesta sombra para configurarla. Podemos configurar, hay algo por aquí que no tenga sombra. Este arbusto, por ejemplo, lo podemos crear aquí un evento vacío. Ponemos chat room. O mejor, mira, pinchamos aquí, ya lo tenemos, para no tener que buscarlo. Seleccionamos este y este lo vamos a hacer único. Hacer único. Y ahora este lo podemos pintar donde queramos, por ejemplo, en este tile. Ponemos aquí y hay que configurarlo. ¿Cuánto mide de ancho el tile? Esto pues mide 1. ¿Y cuánto mide de alto? Pues mide 2. Pues 2. Y ya este nodo, si lo pintamos, pues, si lo pintamos aquí directamente, pues pondría sombra. Eventos. Este sobra. Este evento nuevo. Lo que voy a hacer es desactivar todos los comandos estos. Ya. Ignorar comandos. Y que se inicie del tiro. Y aquí está el tile, que está con su sombra. No estoy pasando porque no le he configurado ni colisión física ni nada, pero se le puede configurar en el tile más. Algo más por aquí. En el tile, aquí. ¿Qué más hay que explicar de aquí? A ver. ¿Qué más tenemos? Keys on top. Esta propiedad que también la podemos pintar en cualquier tile. Lo que hace es que cuando el player de un evento se pone encima, pues automáticamente se pone encima de todo. Encima de este tile y todos los que estén debajo.
Eso es útil para algunas mecánicas que ya explicaré más adelante. Pero por ahora, bueno, que está esta opción aquí. Y pasabilidad, pues le indica qué estilos son pasables y cuáles no. Por ejemplo, estos están marcados aquí como que no son pasables. Esta escalera está marcada como que es más que se puede pasar de arriba a abajo y no de izquierda a derecha. Tenemos aquí pasabilidades. Tenemos estos recursos ya creados directamente, no hace falta que los cree aquí. Se pueden arrastrar directamente y los pone donde quiera, los pinta donde quiera. Esto tranquilo porque ya lo explicaré yo bien. Ahora mismo, bueno, esto es una alfa para que la estéis probando las diferentes opciones, a ver si crashea por algún lado. Faltan un montón, bueno, faltan unos pocos de comandos por crear todavía. Faltan algunos menús que no están hechos. Pero bueno, voy a subirlo aquí y lo descargáis y ya lo veis y me comentáis.